Hola, hola. Esta es una guía de cómo instalé y configuré los scaling en mi laptop y cómo lo uso. No entraré en demasiados detalles. Si tienen alguna otra duda, hay varias guías y tutoriales acá mismo en YouTube. Es un rescalador de imagen y generador de fotogramas adicionales para Windows, tal como lo hace AMD FSR versión 3 o NVIDIA DLSS, pero sin necesidad de tener una tarjeta gráfica de AMD compatible o una RTX de NVIDIA. De hecho, funciona hasta con las gráficas integradas de laptop de Intel. En otras palabras, es la opción para quienes como yo no podemos comprar un Ultra PC Gamer con un RTX 4000 o lo que sea parecido. Y también para juegos antiguos que no están a 60 FPS, como es el caso de Monster Hunter Freedom United, que está a 30 FPS, o que tengan una resolución menor máxima, o que tampoco vengan con alguna opción de rescalado como los juegos actuales para mejorar el rendimiento. Compren el software en Steam, está muy barato y si está en época de oferta, más barato aún. Sé que hay algunas versiones por ahí, pero ayuden al desarrollador. Por este precio vale bastante la pena. Y también activen las betas, que tienen las últimas correcciones. Se van acá, propiedades, betas, y eligen la versión beta, que yo ya la tengo puesta. La última versión es la 2.11.2, que corrige algunos problemas de compatibilidad con las últimas actualizaciones de Windows 11. Así que ya saben, una vez que lo tienen instalado, vayan al panel de control de NVIDIA, botón derecho sobre el escritorio, panel de control de NVIDIA, configuración 3D, configuración de programa, lo eligen de la lista, si lo abrieron ahora último debiera salir al principio, si no colocan agregar y lo buscan por ahí, ahí está, aunque ya lo tenía puesto. Y acá eligen procesador de NVIDIA. Como este es un laptop, tiene dos tarjetas gráficas, la integrada y la NVIDIA. Es por eso que debo elegir la NVIDIA, que es la mejor, y así no use la integrada para hacer sus procesos. Y acá van bajando. En GPU OpenGL colocan la NVIDIA, modo de baja latencia ultra. En modo control de energía colocan máximo rendimiento preferido. Yo le tengo puesto eso, pero ahí la elección suya. Bueno, y esta es importante. En método actual de Vulkan colocan preferir capas, intercambio de X, Y, etc. Después colocan aplicar y sería todo. Una vez hechas estas optimizaciones, deben ejecutarlo en modo administrador, pero ya lo tengo configurado así que lo abro y ahí está. Y esto es importante, deben tener el juego a rescalar o generar fotogramas en modo ventana o ventana sin borde. Si lo ponen en la pantalla completa exclusiva, los rescaling no funciona. También si usan Alt Tab para cambiar a otra ventana, el juego pierde el rescalado o la generación de fotogramas hasta que vuelvan al juego, al foco de los rescaling. Entonces tienen que tenerlo de esta forma, o borderless, o window, pues, que es el modo pantalla completa sin bordes, y el modo ventana. Si lo tienen así, no funciona. Mostraré cómo funciona rescalado muy rápidamente. Yo en realidad casi no uso esa función. Para ventana completa sin bordes, dejen el juego en la resolución que ya tienen, si es que les deja elegir. En este caso no. Eligen el app de Lost Scaling, modo de escalado personalizado, y eligen un factor de escalado. En el canal de Discord de Lost Scaling hay una tabla de valores para este factor que pueden revisar. En este caso le voy a poner 1.5 porque eso lo rescala a 720, creo, 720p, pero ahí harán los cálculos. Y eligen el tipo de escalado acá. Hay varios tipos, algunos conocidos, hay otros que no. El LS1 es original de Lost Scaling y es el que recomienda el creador. Y abajo hay un deslizador de sharpness, que es nitidez. Así que ahí prueben lo que les va mejor. Yo lo dejo por defecto en 2. Y también abajo hay un switch de modo rendimiento, menos exigente pero con peor calidad final. Eso es para gráfica menos potente. Y debieran activar esta opción, redimensionar antes de escalar. Si no, puede que en lugar de rescalar la pantalla completa haga un zoom al juego. Ahora con la ventana del juego en foco, pinchándola, nos devolvemos
presionan Control Alt S, que es el atajo por defecto que tiene los scaling, y ahí lo rescala. Arriba a la izquierda se ven los fotogramas originales y los generados, que son los mismos porque no he activado la generación de fotogramas, pero eso indica de que los scaling está funcionando. Y si lo desactivo con Control Alt S de nuevo, en realidad casi no se nota la diferencia, se ve casi idéntico. Activado, desactivado, se ve casi igual o igual. Para modo ventana, eligen Windows o modo ventana y eligen si es que tiene la opción la resolución de la cual quieran rescalar, que lo voy a dejar ahí. En los scaling eligen automático y acá abajo en relación de aspecto, si lo dejan en pantalla completa les tira la pantalla, y si tienen una pantalla de 21 novenos se va a ver raro. Pinchamos la ventana del juego para que vuelva al foco, Control Alt S de nuevo, y ahí ya lo rescaló. No se nota una diferencia grande, no se nota, no lo sé. Ahí me dirán ustedes, pero yo lo veo decentemente bien. Y eso sería todo en cuanto a rescalado. Ahora, lo que yo realmente uso es la generación de fotogramas. En esta versión puedes hasta cuadriplicar los FPS. Se puede usar tanto junto con el rescalado como sin él. Para usarlo solo lo dejo en auto, ahí, y desactivo tipo de escalado. En generación de fotogramas elijo el SFG 2.3, los Scaling Frame Generation, oh yeah, que es la que da mejores resultados, pero también es más exigente, aunque no tanto más que su versión anterior, 1.1. Si ven que están apenas con la 2.3, prueben la 1.1. En modo pongo por 2, pero se puede hasta por 4 veces los FPS base, y dependiendo del juego activo o no modo rendimiento, que tiene un rendimiento menor y también peor calidad final, que según explica su creador iguala o se acerca al rendimiento de la versión 1.1 normal, pero con mejores resultados. No lo sé, prueben ustedes y me dicen. Hay más opciones hacia abajo, pero pueden revisarlos en el canal de Discord de los Scaling. Lo que sí es importante es la API. Deben elegir DXGI, que es la que mejor resultados da, pero pueden probar las otras opciones o documentarse en Discord. Tengo configurado los gráficos en alto, no en máximo sino que en alto. Está cercano a los 40 FPS, 38 FPS, sin contar que estoy grabando, etcétera. Daría quizá unos cuantos FPS más. Ahora activando Control Alt S, ya me está generando el doble. Se ve mucho más fluido, se mueve mucho más fluido. Esta es la forma que yo lo puedo jugar. De hecho, para esta prueba le subí un poco más los gráficos, pero normalmente hay algunas cosas que se las bajo un poco, le bajo la calidad para que me dé más FPS, si no, no lo podría jugar. O sea, lo puedo jugar, pero le tengo que bajar los gráficos y me da entre 40, 50 FPS, 55, dependiendo. Qué bonito se ve. Ahora lo desactivo. No sé si se alcanza a notar la diferencia. Uy, se puso a llover. Se puso a llover. Para poder capturar esto, para poder capturar LOL Scaling, tengo que hacerlo de una forma distinta. Van a ver algún corte de edición por ahí, por allá, pero son algunos par de segundos para poder cambiar el modo. Si no, no puedo capturar o grabar lo que genera los scaling, lo que yo veo. Solamente captura o lo base o dejo una imagen congelada. Se ve más fluido, hay algún corte por ahí, va por sobre los 60 FPS, está lloviendo,
ocupa más recursos. No, arranco. Lo desactivo. Otra recomendación es tener en lo posible una base constante y estable de FPS. Aunque he visto pruebas con 5 FPS en YouTube, lo mínimo recomendable son 30 FPS estables y con 45 FPS de base es mejor. De hecho, la recomendación oficial es de 60 FPS. Monster Hunter Freedom United corre a 30 FPS. No me da problemas, y Demon Souls original me da entre 45 a 60 FPS emulado. Tampoco me da problemas aún no teniendo FPS constantes. Si suben el multiplicador de fotogramas, más obligatorio es tener FPS estables de base. Bueno, aquí estamos en Monster Hunter Freedom United. Con los FPS originales, los 30 FPS que da. Vamos a correr un poquito. Ah, viene llegando. Vamos a arrancar. Y voy a activar la generación de frames. Y voy a correr un poquito. No sé si se nota, pero mucho más fluido. Vamos de nuevo para allá. Ahí está. Al no ser un cheat o algún truco raro, no rompe la física del juego o alguna física del juego, ya que no interfiere con el motor del juego o del emulador. A correr. Una prueba más. Lo desactivo. Para mí se nota mucho. Otra de las cosas que me han pedido es que muestre los ajustes del emulador del PPS, PPP, PPP. Así que ahí van. Importante es que desactivar ese, porque si no duplica los cuadros y no se ve bien al activar los scaling. Bueno, ahí están. Para quien les sirva o quien lo quiera ver. Genera artefactos visuales, a veces es bien notorio, aunque la verdad no me doy cuenta mucho, es el costo de no estar integrado al motor del juego. Desaparecen cabezas, se generan fantasmas, alguna distorsión de imagen, sobre todo en los bordes de la pantalla, y etcétera. Pero si omites eso y te centras en jugar, no se notan. De hecho, cuando corro en Assetto Corsa, no los noto para nada, pero nada. Voy a dejar una tarjeta arriba con un video de demostración de los scaling que hice con Assetto Corsa para que puedan comparar. Cualquier overlay o superposición externa afecta al software. Lo notaba cuando con CrewShift tenía puestos los textos en pantalla. Cada vez que me hablaba bajaban los FPS bastante. O incluso si subo el volumen, el gráfico de volumen en pantalla afectaba la generación de FPS también. Aunque a veces se nota poco, otras veces se nota bastante. El funcionamiento de los scaling va de la mano con la potencia de tu gráfica.
Si tienes una gráfica integrada como las de Intel, no pidas magia, usa parte de ella para sus procesos y si lo exiges mucho, no sé si realmente dará buenos resultados o al menos decentes. Y creo que este es el peor punto negativo. Al ser un software externo genera latencia de entrada, dado que usa parte de la gráfica para hacer sus procesos, como ya expliqué antes, parte que deja de usarse para el juego. Si quieres hacerlo funcionar en un juego competitivo donde necesites la menor latencia posible, como CSGO o parecidos, o usas mouse para jugar y necesitas rapidez con él, dudo que te sirva. Aunque el modo rendimiento genera menos latencia que el modo normal, aún así es visible. Pero sí, como en mi caso, usas un gamepad, la verdad es que se nota poco o nada. Eso ya depende de la potencia de tu gráfica o procesador. Lo uso en Assetto Corsa en modo rendimiento solo para la generación de FPS y aunque visiblemente se nota un retardo en el movimiento del volante, al jugar no me doy cuenta. Por lo mismo hay una baja de FPS comparado con el mismo juego sin los scaling activados, pero se compensa con la generación de fotogramas. Ejemplo, jugando en Assetto Corsa me da 55 FPS promedio con gráficos casi al máximo. Activo solo la generación de fotogramas en modo rendimiento, me quita 7 FPS promedio y me deja 48 FPS como base, pero después me lo duplica y termino viendo 96 FPS más o menos. No sé si me explico bien. Es algo que hay que tener en cuenta igual. Esta app, la verdad, ha sido un cambio radical de cómo juego. Puedo subir los gráficos de mis juegos más exigentes sin perder una gran cantidad de FPS. Y también puedo jugar Monster Hunter Freedom United a 60 FPS sin problemas. De hecho, funciona con cualquier cosa en modo ventana. Hasta puedo ver videos al doble de FPS o más, pero debe verse como es. Un software alternativo para quienes no tenemos un gran equipo y no tenemos dinero para comprarnos la RTX 5050 o la que sea. Bueno, aquí termina mi guía. Les recuerdo que esta es mi experiencia personal de instalación y mi forma de usarlo. Todas las especificaciones de mi laptop y enlaces están en la descripción del video. Si en algo les ayudó esta guía, les agradecería que se suscriban, activen las notificaciones, den like y comenten algo para el ritmo algo. Gracias por ver y adiós. Nos vemos en otro video. Bendiciones.